Ignorante. Chiquillos, les había preguntado antes cómo iban con el ensayo, si es que lo han mirado, no lo han hecho. Sé que tuvieron el fin de semana, pero el fin de semana igual es para descansar, así que no espero que lo hayan hecho todo durante el fin de semana, pero vayan haciéndolo, porfa, porque quiero saber más o menos cómo están en las preguntas y en qué tipo de preguntas están fallando más, para que me dejen enviado de aquí al jueves, si pudieran, eh, las respuestas de sus ensayos. Así yo les saco un puntaje y les entrego la información en la clase del día viernes. ¿Ya? Así que traten de tenerlo de aquí al jueves en la noche, al menos. ¿Ya? Porfa. Ahora les voy a compartir el texto que teníamos de la clase anterior. Perdón. Ya. Este texto se llama La rebelión de las masas y creo que es súper atingente a la actualidad también. ¿Qué hablaba este texto? Se los voy a recordar un poquito porque igual lo revisaron ya hace más tiempo. Este texto habla sobre el crecimiento de la población en las ciudades principalmente. Habla acerca de que todo está lleno. Actualmente, por ejemplo, nosotros todos los lugares tenemos que estar comprando entradas anteriormente o todos los lugares podemos encontrarlos con demasiada gente. Los balnearios en verano, por ejemplo, las playas están llenas de gente, los cines se colapsan también muchas veces de gente, el mall, las calles. En la ciudad, los lugares en general están llenos de gente. ¿Ya? Entonces eso se establece como la rebelión de las masas porque la gente se ha empezado a aglomerar en las ciudades. Siendo que había un periodo anterior en donde la gente se encontraba mucho más esparcida por el territorio y no estaba tan aglomerada. ¿Ya? Entonces, este texto va a hacer un análisis con respecto a esto, ¿ya? Y vamos a ir viendo las preguntas. Si nosotros nos damos cuenta en este tipo de ensayos, lo primero que se hace siempre es que luego del texto aparece de inmediato las preguntas de vocabulario. ¿Ya? En todos los textos que nosotros hemos revisado ha sido así. Y aparecen aproximadamente 3 preguntas de vocabulario. ¿Ya? Entonces vamos con estas preguntas. ¿Cuál es el sentido del término subrayando en el contexto del tercer párrafo del fragmento anterior? Vamos al tercer párrafo entonces. Tal vez la mejor manera de acercarse a este fenómeno histórico consista en referirnos a una experiencia visual, subrayando una facción de nuestra época que es visible con los ojos de la cara. ¿Ya? Subrayar algo, entonces. Si nosotros hablamos sobre subrayar, tenemos que ver acá las alternativas y las alternativas que se nos dan son destacando, distinguiendo, reiterando, estableciendo y analizando. Si yo pienso en estas 5 sentencias, en estas 5 palabras, de inmediato yo creo que yo eliminaría 3, que es reiterando, estableciendo y analizando. ¿Por qué? Porque subrayar algo va a tener mucho más que ver con distinguir algo, con que algo sobresalga, ¿ya? Entonces podría tener que ver con distinguir o con destacar, ¿ya? Entonces vamos a ver acá lo que se nos da como explicación. ¿Por qué no reiterando? Porque reiterar es repetir algo. No tiene que ver con, entonces, subrayar algo o destacar algo en sí. Estableciendo tampoco, porque establecer algo es dejar algo estipulado. ¿Ya? Tiene que hacer de alguna forma, por ejemplo. Y eso no tiene que ver con subrayar. Y analizar tampoco, porque analizar es todo un proceso que no tiene que ver nada que ver con una ejecución tan mínima como es destacar algo o subrayar algo. ¿Ya? Entonces, destacando, porque una forma de comprender el fenómeno consiste en poner en especial atención a la experiencia visible de la aglomeración. Y esa es la respuesta correcta, porque claramente tiene que ver especialmente con esto, con poder
con que haya una forma de comprender el fenómeno, ¿ya? Y que eso haga que se ponga especial atención en esto que va a ser la aglomeración de personas en lugares. Distinguir también podría ser, pero vamos a ver la explicación. Porque una forma de comprender el fenómeno consiste en diferenciar la experiencia de la aglomeración de otras menos evidentes. A ver. Esta es la gran falencia de esta respuesta. Distinguir es una palabra que puede tener más de un significado. Cuando yo distingo algo es cuando lo puedo sobresaltar, por ejemplo, o cuando alguien sobresale en alguna situación. Eso puede ser alguien que se distingue. ¿Ya? Entonces podría tener que ver con subrayar. No es tan atingente porque podría ser más con otros procesos. Pero distinguir también tiene que ver con que algo sea distinto, de una cosa sea distinta una de la otra. ¿Ya? Eso es distinguir. Se distingue, por ejemplo, este color gris de este color rosado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son cosas que son diferentes. ¿Ya? Entonces este distinguir no tiene que ver con diferenciar cosas, sino que con sobresaltar cosas. Por eso entonces la correcta va a ser la A, que es destacar. Subrayar va a tener que ver con destacar entonces esta experiencia visible de la aglomeración. Entonces, vamos a la 66. Cuando a nosotros nos dicen cuál es el sentido del término integran en el contexto del 9º párrafo del fragmento anterior. Integran, entonces, vamos al 9º párrafo. Acá está marcado y dice: los individuos que integran estas muchedumbres preexistían, pero no como muchedumbre. ¿Ya? Entonces son aquellas personas que están dentro de las muchedumbres. Eso quiere decir, integran, quienes están adentro. Ya, entonces, las alternativas acá también nos tenemos que fijar directamente en las palabras clave. Colman, aumentan, complementan, componen o acrecientan. Acá la respuesta correcta es componen. ¿Ya? ¿Por qué? Colmar. Colmar es sobrellenar algo. Algo está colmado es cuando está a tope. ¿Ya? Y cuando nosotros nos dicen que algo integra algo, es solamente que forme parte, no que forme parte de algo y lo está llenando, no lo está sobrepasando. Entonces la palabra acá en su contexto va a ser súper, súper importante. Colmar entonces, chiquillos, lo eliminamos de inmediato porque tiene que ver cuando algo está sobremedido, excede su máxima capacidad, ¿ya? O está al límite. Aumentar también es cuando tú estás haciendo que algo crezca, crezca, crezca. Y no es solamente que sea parte de algo. Complementar tiene más que ver con acompañar algo y que las cosas se hagan en conjunto. Una cosa complementa a la otra. Por ejemplo, cuando ustedes ven este símbolo, el típico símbolo de complemento, yin y un yang, que claramente los dos son distintos, pero forman por ejemplo, la parte negra con la parte blanca son distintas, pero en forma son iguales y forman un complemento dentro de un mismo espacio. ¿Ya? Entonces, dos cosas pueden formar parte de algo, pero ambas cosas en su conjunto pueden formar algo, y eso es un complemento. Componer es que algo integre o forme parte de algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, chiquillos, nosotros somos componentes del colegio, ¿ya? Porque somos parte de un colegio. Y acá nos componen porque las muchedumbres están conformadas por individuos que llevaban antes una vida aparte. ¿Ya? Y eso claramente es con lo que tiene que ver porque se menciona en el texto que anteriormente las personas vivían de manera mucho más disgregada, ¿ya? Hacían otros tipos de vida y ahora la forma de vida llevando hacia la aglomeración de las sociedades en todas sus vertientes. Y acrecientan es que potencien algo. Cuando nosotros hablamos de que algo integre algo, no tiene que ver con que algo lo acrecente o que surja como mayor cantidad, sino que solamente que forme parte de algo.
Entonces, chiquillos, acá es súper importante que nos fijemos también en las palabras clave, ¿ya? Que la relación que nosotros hagamos entre palabras tenga que ver una relación directa con el contexto en el que se está utilizando la palabra. Entonces, la respuesta correcta en la 66 es la D. Si vamos a la 67, creo que alguien me habló acá. Italia. Acá lo más complejo, de hecho, es que estas palabras nosotros entendamos qué es lo que significan. No sé si hay un tip tan concreto para poder dilucidar más esto y que puedan entenderlo mucho mejor, porque esto es súper complejo, ¿ya? Pero simplemente, chiquillos, yo creo que lo principal que tienen que hacer es evaluar la palabra en el uso que se hace en el texto. Si ustedes reemplazan esa palabra por las palabras que se les están dando acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy al texto y veo que la palabra alterarlo, yo la podría reemplazar por cambiarlo, por ejemplo. Yo voy y uso esta palabra dentro de la misma frase. Podría usarla dentro de la misma frase, y si yo la uso dentro de la misma frase y veo que el sentido de la oración no va a cambiar, esa es la palabra correcta. ¿Ya? Entonces traten de hacer ejercicio de ir reemplazando todas estas alternativas que se les da dentro de la misma oración que ustedes leyeron, y si eso no cambia el sentido de esa oración o de esa sentencia, esa es la palabra correcta. ¿Ya? Ahora, ejercicio que sirva para poder conocer nuevas palabras y poder entender mejor esto, chiquillos, es simplemente leer harto. A medida que uno va leyendo, va conociendo más palabras, va entendiendo mejor cómo funcionan en su contexto, y eso les va a ayudar a que tengan una lectura también más fluida y una comprensión mucho más fluida. ¿Ya? Como ejercicio entonces, para poder desarrollar mejor el vocabulario contextual, es poder reemplazar estas palabras en el texto y ver que el sentido no me cambie, y también ir desarrollando ejercicios de lecturas que sean progresivos, paulatinos, que hagan que mi comprensión de textos sea mucho mayor. También eso les va a ayudar mucho. Hay ejercicios, por supuesto. Igual yo ahora que veo que si les está complicando un poco más el vocabulario, voy a buscar más ejercicios y voy a empezar a ver que podamos reforzar esto. Italia. Yo el viernes les mandé un ensayo entero y les dije qué preguntas tenían que hacer. Les voy a dar las indicaciones igual finalmente luego de esta clase. ¿Ya? Entonces, sigamos con estas preguntas. La 67. Tenemos que ir a la palabra alterar, lo que se encuentra en el 12º párrafo. Pero quiero ver cómo voy de tiempo acá. A ver, chiquillos, voy a cortar esto porque creo que se me va a cortar luego y podríamos interferir esta misma pregunta. Voy a cortarlo y nos volvemos a meter. ¿Ya? Porque si no, cuando esté explicando esta misma pregunta puede ser que se corte.